Este va a ser para empezar. A ver cómo queda. Entonces lo primero sería descargar el proyecto. Bueno, lo que voy a hacer aquí mejor, yo lo que suelo hacer es crear una carpeta de proyectos, projects, y aquí voy a almacenar todos los proyectos. Este se llama, por ejemplo, a ver, single price, ok. Creo una carpeta, single price, y a ver, ¿qué me trae esto? Ok, aquí me trae la guía de estilos, las imágenes y el diseño para guiarme. Y yo, para empezar a trabajar, lo que voy a hacer es crear una carpeta CSS que es para los estilos, y ya. Ahora clic derecho, lo abro con Visual Studio Code. Voy a crear un archivo index.html, que va a ser la estructura de nuestro proyecto. Creamos una estructura básica como esta y le cambiamos el nombre. Se llama Single Price. Vamos a ver un poco el diseño. Esta es en la versión escritorio y la versión mobile o teléfono. Ok, y aquí me mando unas imágenes que son, ok, el icono. Bueno, esto no lo necesitamos todavía, la verdad. Lo voy a eliminar. Tenemos esto. Tenemos el archivo LM, que más o menos son las guías de lo que te van diciendo, ¿no? De cómo deberías de hacer, lo que deberías utilizar. Sí, aquí te está explicando todo. Bueno, esto si queréis lo podemos borrar también. Tenemos esto, que es básicamente lo mismo. Te dice más o menos las reglas que debes de seguir para hacer el trabajo. Esto me lo voy a borrar. Y la guía de estilos, ya aquí por lo menos te dan los tamaños, los colores, el tamaño de la fuente y el tipo de fuente que estamos utilizando. Esto sí lo necesitamos. Entonces, aquí sería, a ver, para empezar, lo que yo suelo hacer es hacer un reset de todo el proyecto y utilizo este archivo, normalize.css. Esto lo que te ayuda es básicamente a eliminar los márgenes innecesarios, te arregla los botones, cosas así, ¿no? Lo normaliza para que sea compatible con muchos navegadores. Entonces lo que hacemos, copiamos este código en nuestra carpeta CSS, creamos un archivo nuevo, lo llamaremos igual, ¿no? Normalize.css. Lo pegamos tal cual como está aquí, y para que se pueda ejecutar en nuestro proyecto tenemos que llamarlo. ¿Cómo lo llamamos? Creamos una etiqueta link como esta y lo llamamos aquí en este directorio que se llama CSS. Hacemos // y esto hace referencia a la posición donde está este archivo. Está el index y luego la siguiente posición es el CSS, y aquí mira, el mismo editor te lo dice, CSS y luego el archivo normalize. Entonces recuerda, el punto es la posición del archivo
slash es para entrar a la carpeta y luego al archivo con la extensión .css. Aquí estaríamos llamando a este archivo CSS, que es para normalizar todos los estilos. Vamos a hacer una pequeña prueba con un H1, que es un título. Y como es un proyecto sencillo de solamente HTML y CSS, voy a instalar una extensión que se llama Liveserver. Liveserver la instalamos. Y esto lo que hace es que cada vez que tú guardes algo, el navegador se va a refrescar. Entonces parece para estar evitando de ir al navegador, darle F5, actualizar. Simplemente que esto lo haga por nosotros. Lo instalo y aquí lo ejecutamos. Aquí se te va a habilitar esta opción, Go Live. Le das clic, te va a pedir permiso. Simplemente le das el permiso y aquí ya sale ya el single price. Pero como sabemos que funciona, podemos hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto y lo vamos a abrir aquí. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir esto. Lo divido. Vamos a empezar por la versión mobile, ¿no? Entonces aquí yo voy a abrir las herramientas del navegador. Y lo siguiente que necesitamos, aparte esto ya es por defecto y esto siempre se va, no lo tocamos, simplemente lo agregamos y ya, y eso hace su trabajo solo. Y ahora, como hacemos nuestros propios estilos, creamos un nuevo archivo, lo podemos llamar, no sé, styles.css. Y aquí podemos, por ejemplo, para hacer una prueba de que está funcionando, podemos en el body, que es todo el documento, cambiar el color. Entonces ponemos body y le podemos poner un color, lo típico, ¿no? Un color que sea fuerte, ¿verdad? No sé, blue. Claro, ahorita no está llamando, ¿por qué? Porque no hace falta llamar el archivo. Y haríamos lo mismo que hicimos con el normalize. Damos etiqueta link, accedemos a la carpeta CSS y llamamos a styles. Y viste, una vez que se guarda, ya el navegador se refresca solo y ya me está marcando el color azul. Ok, ya tenemos esa primera parte. Y en este archivo de style es donde vamos a trabajar todo nuestro diseño. Y esto lo podemos borrar. Okay. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, que es algo que deberías hacer siempre en todos tus proyectos, es crear custom properties, digamos, que son variables donde tú almacenas estos valores. ¿Y esto de qué te sirve? Por ejemplo, aquí está el color primario que se llama cyan. Entonces imagínate que estás trabajando en un proyecto y ese proyecto tiene un color, no sé, la empresa tiene un color ya definido, es un color rojo y tiene varios elementos de ese mismo color. Entonces creamos una variable que se llama rojo y le colocamos el valor, y eso, cada elemento vamos a llamar solamente a la variable rojo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que si más adelante, en unos años, cambian el color, simplemente vas a cambiar el valor en la variable inicial, y eso lo que va a hacer es que en todos los elementos donde tú los colocaste se va a cambiar automáticamente, sin tener que cambiar uno por uno. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar aquí con los colores. Y para crear custom property en CSS, simplemente abrimos un root entre llaves, y aquí empezamos a crear los custom properties. Se crea de la siguiente manera: la variable sería, por ejemplo, empezamos con el color cyan. Entonces, para crearlo, creamos dos guiones y colocamos el nombre de la variable. Vamos a poner aquí mejor color cyan. Dos puntos y luego viene el valor, y el valor vendría siendo este, dos puntos y punto y coma. Ahora vamos al siguiente. El siguiente vendría siendo este. De igual forma, ¿no? Para identificar qué es color, colocamos color en el inicio y luego el nombre. Dos puntos y esto.
Aunque aquí dice yellow, hay que agregar el yellow aquí. Yellow. Y le agregamos el valor. Luego el neutral, light gray, lo guardamos. Y de igual forma es un color y lo identificamos con esto. Tienes que tener cuidado porque tienes que respetar las mayúsculas y las minúsculas para que te lo pueda identificar cuando lo vayas a utilizar. Y creamos el grayish blue. Lo identificamos de que es un color, le quitamos las mayúsculas para que esté más homogenizado, ¿no? Todos los nombres. 2 puntos y el valor. Y si queremos también podemos agregar el font size, el font family, los tamaños. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el font size. Podemos agregar aquí dos guiones. Font size, esta es la abreviatura de font size, FS. Y digamos que es el primer font size. Puedes tener varios tipos de tamaños. Puede ser del 1 al 5, por ejemplo, y aquí vas teniendo varios. 2, 3, 4, 5. Entonces el principal es el 16, que es la dirección del 1. Y aquí vas agregando más, ¿no? Vas agregando el 18, el 22 y así, ¿no? Entonces aquí ya tienes varias variables que las puedes utilizar en todo tu proyecto. Por ahora solo vamos a trabajar con uno solo. Entonces vamos a agregar también ahora el font family. Bueno, aquí podemos hacerlo de una forma, no podemos agregar aquí font family, 2 puntos, y se llama Carla. Mira, aquí ellos te están dejando un enlace para que tú lo puedas utilizar. Lo copiamos, vamos al navegador, lo pegamos, y aquí básicamente son unas fuentes de Google. Ellos te dan un montón de fuentes gratis para que te lo puedas utilizar. Para utilizarlo es muy fácil, simplemente aquí te están pidiendo, este es el tipo de grosor de la letra. Te piden grosor 400 y grosor 700. Entonces lo que hacemos es buscarlo 400, está aquí. Lo agregamos aquí con esta cruz, 400, y nos pidieron 700. Y 700, que es un poquito más grueso, ¿no? Y lo agregamos. Ahora, para utilizarlo, simplemente este código link que te muestran aquí, lo copiamos todo. Lo copiamos, nos vamos al HTML y lo pegamos aquí. Lo pegamos aquí, y aquí estoy llamando a la fuente Carla, 400 y 700. Y aquí te muestra el valor, ¿no? Entonces se va a llamar Carla, va a llamar dos tipos de fuente, Carla, y si esta no funciona o no la encuentra, va a llamar sans serif. Entonces venimos, copiamos esto y lo guardamos en nuestra variable font family. O pues si quieres también, para que sea más identificativo, puedes poner aquí font primaria, ¿no? Primaria o font primary, para que sea todo en inglés. Y por lo menos ya tú sabes que esta es tu fuente principal. ¿Qué otro tipo de variable podemos guardar? Podemos guardar los font weight, que son como el grosor de las letras. Y lo podemos guardar de la siguiente forma. Podemos guardar aquí _FW 400, que es el primero. Y bueno, simplemente guardamos aquí el valor de 400. Y el font weight 700. Y valor 700. Esto es más que todo para cuando quieres en qué momento se apliquen los estilos según el tamaño del dispositivo. También podemos aplicar el mismo trabajo de guardarlo en variables. Si vamos a hacer eso, vamos a guardar aquí uno que sea para mobile 375 píxeles. Ese es para dispositivos móviles. Y el desktop, que es a partir de 1440 píxeles. Tenemos aquí desktop y lo guardamos. Esto por lo general siempre es el trabajo inicial que deberías de saber sobre el proyecto que estás trabajando, ¿no? Cuáles son los colores que vas a utilizar, que mantener más o menos un orden, así más adelante no estás luego complicado. Ahora podemos empezar aquí a hacer el HTML. Vamos a empezar con la versión de teléfono, que vendría siendo esta, ¿no? Una forma sencilla de yo más o menos estructurar
el layout o la estructura del proyecto sería dividirlo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo fácilmente puedo ver dos. Puedo ver una como un cuadro, otro cuadro y otro, son tres. A ver, y aquí yo veo que en la versión de escritorio es el mismo cuadro, aunque aquí están uno al lado del otro. Entonces esto es bueno tenerlo en consideración. Entonces sabemos que hay tres cuadrados, pero en la versión de escritorio estos están juntos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer algo así? Aquí pensándolo, yo podría crear varios contenedores. El primero podría ser el contenedor principal, que sería un main. Y luego ya sabemos que son tres cuadros o tres cajas. Entonces podríamos hacer, la primera caja sería un div o una sección mejor. Esta es nuestra primera caja. Y ya sabemos que en la parte de abajo hay dos cajas, pero están juntos. Entonces podemos crear un contenedor para esos dos. Y aquí adentro crear dos secciones que represente cada una de los cuadrados. Este es el primero y estos son los dos que están juntos. Y aquí fácilmente podemos hacer que en versión mobile se vea así, uno arriba del otro, y luego en la versión de escritorio se vea este arriba y estos dos así juntos y abajo. Entonces vamos a empezar primero con esta versión. A ver qué podemos hacer aquí. Primero vamos a llenar el contenido de esto. La primera tarjeta va a tener un título. Le podemos poner un H3, que es un poco menos jerarquía del H1. El H1 siempre tiene que ser para tu primer título, el principal. Entonces, por ejemplo, aquí dice Join our Community. Luego está teniendo aquí esto es una especie de párrafo. Puede ser un párrafo o un spam. Ya lo vamos a dar como un párrafo, como un párrafo. Un párrafo y dice, a ver, 30 días. Pero de copiarlo rápido. 30 días. Así. Free money back. Free money back. Guarantee, ok. Y abajo hay otro párrafo que dice, bueno, podemos, a ver, guide access. Copiar todo rápido, a ver. Pues si quiere, para que sea mucho más sencillo, podemos hacer esto. Lo abrimos en un navegador y aquí lo podemos ver. Y simplemente copiamos. Libro. Y ya tenemos nuestra primera caja que se ve aquí. Ya esta es nuestra primera caja, ahora vamos por los segundos. Que de igual forma la primera tiene un título. Podemos usar el mismo H3. Y monthly subscription. Aquí veo, mira, aquí es de la misma forma. Veo que aquí hay dos, uno al costado del otro. Y para manejar este tipo de contenedores, yo lo suelo meter adentro de un div. Creamos un div. Y aquí voy a colocar los dos elementos. Uno es el precio, que puede ser fácilmente un spam, y dice $29. Y aquí colocamos otro spam per month. Y esta ya es una forma de separar, ¿no? De separar componentes o secciones que son compuestas, como esto. Luego abajo de ese div voy a colocar otro texto, un párrafo, que diría full access for less than $1 a day. Y luego después de eso viene un botón. Esos son elementos HTML. Es lo básico. Y ponemos sign up. Entonces ya tenemos nuestro segundo caja. Y aquí se ve. A ver, lo siguiente sería, esto si queréis lo podemos cerrar, lo de las fuentes.
lo cerramos. Y el segundo es el siguiente, el último, el tercero. Un título, seguimos con el H3, YOS y el párrafo. Tutorials, ok, esto tiene pinta de ser como tipo una lista, porque veo que está uno bajo del otro. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Un UL, que es para las listas, y un LI. Entonces aquí lo que ya copiamos para no perderlo, lo cortamos y lo vamos agregando aquí. Agregamos otra LI. Aquí dice MS per code review. Sí, por aquí se logra ver que mira, es uno abajo del otro. Entonces como son listas. Coding exercise. LI. Community. Forum. Otra LI. Flashcards. LI. New videos every week. Ok, ya tenemos toda nuestra estructura HTML de manera sencilla. Este ya lo inicial, ya tenemos nuestro HTML y ya no deberíamos tocar mucho de aquí, solamente el momento de que vayamos a agregar los estilos, y ahí lo vamos a ir viendo. Entonces lo siguiente en hacer es este cuadro que agrupa todo, ¿no? Se ve que tiene un poquito de separación aquí. Entonces, a ver, una forma fácil de hacer esto sería, a ver, pensarlo, claro. Ok, aquí en nuestra hoja de estilo, en nuestro body vamos a hacer esto. Background color, que si no me equivoco es este, el light gray. Entonces, ¿cómo hacemos para llamarlo? Para llamar nuestra variable colocamos var entre paréntesis y llamamos la variable, y automáticamente ya se pone el color gris de fondo. Y le vamos a dar un alto que ocupe toda la pantalla, y eso lo podemos hacer con un hey 100 viewport height. SVH es viewport height, que vendría siendo como el tamaño de la vista, el tamaño de la pantalla, ¿no? Y le estamos, con el 100 le estamos diciendo que ocupe todo eso, toda la pantalla, todo el tamaño de la pantalla, todo el alto de la pantalla, mejor dicho. La otra variante sería el width, que es para el ancho. Entonces 100 width, view width, que sería igual viewport width, ocupa todo el ancho de la pantalla. Entonces ya con esto por lo menos tenemos aquí el fondo y y que ocupe todo el espacio. Ahora tenemos que hacer el contenedor de todos estos tres cuadrados. A ver, una forma sencilla de hacer esto sería, ya sé, aquí en el mismo body voy a hacer que este elemento main, que contiene todos los elementos internos, todos los sections, mira, si lo colocamos de esta forma, mira, tiene los sections y tiene estos componentes o estos cuadrados que están aquí, cada uno se ven como cuadrados. Entonces este elemento main está agrupando todos esos elementos. Entonces si accedemos al body, podemos centrar todo el main con lo siguiente: colocamos un display flex, luego un justifying content center y un align item center. Ya se agrupa en el medio. Es sencillo. Y aquí ya tenemos ya agrupado en el medio de toda nuestra pantalla.
Entonces aquí ya podríamos trabajar un poco nuestro main, que es el contenedor principal. En nuestro main podríamos hacer, a ver, que tenga, a ver, un max width, o sea, que cuando se estire la pantalla, lo máximo de ancho que tenga este componente sea el de esto. Podríamos ponerle 1000 o bueno, en este caso vamos a poner 1440. Bar desktop. Pero esto recién se va a ver cuando la pantalla supere los 1440 píxeles. Ahorita lo podemos ver cuánto tiene ahorita. Ahorita solamente tiene 400 de ancho. Entonces a medida que la pantalla vaya creciendo, el ancho va creciendo. Entonces ese estilo se va a aplicar recién cuando el ancho de la pantalla supere los 1440, que es lo que tenemos en nuestra variable. Entonces, como ahorita estamos trabajando con la versión de teléfono, la versión mobile, le podemos colocar aquí un width, que es el ancho genérico, en 90%. Y eso es un poco más los bordes, ¿no? Ese es un poco más la separación, casi como aquí. Se está notando ya un poco, ¿no? Aquí debería ser como si un 90% aproximadamente. Y aquí veo que tiene como tipo una especie de sombra, ¿no? Eso lo podemos aplicar en el mismo main. Podemos poner aquí un border shadow, a ver si me acuerdo cómo era, 10, no, aquí 0 píxel, 0 píxel, RGBA 0, 0, 0, punto 5. Mira que me lo está colocando de este lado. Y ahorita lo revisamos, esto lo dejamos al final. Entonces vamos a empezar ahora con el primer cuadrado, que vendría siendo este. Mira, una forma fácil de agrupar esto para no tener que estar haciendo escribir muchos estilos, es utilizar una metodología que se llama BEM. B-E-M, BEM. Este básicamente es como crear nombres para las clases y que sean reutilizables, que lo puedas utilizar en diferentes lugares donde tú necesites, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ya nosotros sabemos que estas tarjetas, estos cuadros son casi similares, solamente tienen algunas variaciones, por ejemplo el color, que este tiene precio, este tiene letras, este tiene un botón. Entonces, pero en general es similar, tiene casi los mismos elementos. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos crear una clase que se llame car para cada uno de estos. Entonces, digamos, yo al section, que son todas las tarjetas, las cartas, le voy a poner class igual a car, y lo copiamos en cada una de las secciones. Y ya sabemos que estas son nuestras tres cartas. Entonces aquí en el estilos podemos crear aquí un car, y todos los estilos que agreguemos aquí se le va a aplicar a todas nuestras tarjetas que tengan este nombre, que tengan esta clase car, o sea, estos tres. Entonces, pero vamos a hacer algo genial aquí. Aquí veo que tiene por lo menos más o menos un padding. El padding es como el relleno, ¿no? El relleno que se puede ver en el cuadrado, ¿no? Mira, todo lo que está rodeando este texto es un padding, es un relleno que hay para que no choque con los bordes. Y veo que en todo es igual, aplican el mismo padding. Entonces una forma de hacer esto sería: ponemos padding, y yo digo que es de unos 20 píxeles. Pues es cuestión de ir probando, ¿no? De ir escribiendo y probando. Bueno, aquí no se nota mucho porque no está con el mismo color del fondo. Entonces, para distinguirlo vamos a hacer lo siguiente: background color, y lo vamos a poner un white, y ya lo podemos distinguir, ¿ves? Y aquí ya se distingue y se logra ver el padding que estaba mencionando, que es aproximadamente unos 20 centímetros, 20 píxeles, perdón.
¿sí? 20 píxeles por frame. Lo voy a meter un poquito, a 25. Sí, yo creo que con 25 queda. Entonces, ¿qué es lo genial de esta metodología BEM? Que por ejemplo, aquí lo que podemos ver que todo tiene el mismo color. Aquí hay tres tipos de colores, el blanco, el verde y un poco más oscuro. Entonces, ¿cómo podemos identificar que cada uno tiene un color diferente? Aquí podemos agregar, se le llama, si no me equivoco, identificadores, tal cual. Entonces lo que podemos hacer es que aparte de la clase car, podemos agregar uno que sea car, dos guiones y el identificador o separador. Entonces aquí por ejemplo el primero le podemos colocar white, al segundo le podemos colocar, debe estar aquí en uno de estos colores, debe ser este, el cian. Bueno, aquí cian o dark cian y aquí cian. Y ahora accedemos de la misma forma, ya no tenemos que simplemente llamamos a esas clases. Este por ejemplo el car white, lo llamamos aquí punto car white y le pasamos este color background. Y ahora en nuestro código solamente el que tiene el color blanco es la carta que tiene esta clase. Ahora podemos agregar lo siguiente para esto. Por ejemplo, que el cian, que es este, car cian, creamos aquí nuestra clase, nuestra clase, y ponemos un background color bar, pues ya tenemos en una variable que vendría siendo este color cian, y ahora se agrega a la última tarjeta. Aunque este es un poquito más claro por lo que veo. Y aquí veo que en la guía de estilo no nos mandaron ese color, por lo que veo. Entonces nos va a tocar crear uno nuevo. Este me parece que es el de arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este le voy a cambiar el nombre. Y este le voy a colocar light cian. Y es un poquito más claro, ¿no? Y aquí cómo lo vamos a hacer. A ver. Quiero mi clase, mi hoja de estilos. Y aquí lo que yo puedo hacer es, vengo, duplico esta línea, agrego una nueva variable y esto lo puedo modificar un poco. Este es un color, por ejemplo, vamos a buscar aquí en Google HSL color. Este más o menos lo que significa es el hue, el saturation y el lightness. El lightness es la opacidad, ¿no? Como que para que sea un poquito más claro. Entonces si lo aumentamos aquí la cantidad del porcentaje, se va a ver más claro. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro verde. Si aquí tenemos este que está en 43, lo podemos poner un poco más alto para que sea más claro. Vamos a ver 53 y se ve un poquito más claro, ¿no? Y ahora copiamos el nombre de la variable y lo llamamos background color bar, y ahora se ve así, ¿no? Veamos si es igual que el color. Más o menos. Creo que un poco menos. Lo podemos dejar en 46. A ver. Ahora sí, yo creo que ahora sí, ¿no? Creo que sea un poquito mejor. Un poquito más. 48. Ya, ahí queda, ¿viste? Ahora podemos dividir los colores de cada una de las tarjetas en white, cian y light cian. Y están aquí.
Cada una de las tarjetas tiene su identificador de color. Y esta es una buena forma de separar si, aunque tengas un elemento similar, separarlo si tiene algo diferente. Puede ser el color, puede ser una letra, un tipo de letra diferente, lo puedes separar así, de esta forma. Ok, ya tenemos nuestra tarjeta separada por color. Que vendría lo siguiente. Lo siguiente podríamos editar esta tarjeta principal, ¿no? Tiene un título, esto es como una especie de párrafo especial, podríamos llamarle, y un texto. Entonces podríamos hacer aquí. Ahora la siguiente forma de crear clases con la metodología B es que se agrupe en un solo elemento. Por ejemplo, si nuestro elemento principal es el car y adentro de ese car hay títulos, párrafos, lo podríamos identificar a partir de esta clase. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en el título yo puedo crear la clase class igual a car, pero para hacerlo de que este título proviene del elemento car, lo podemos hacer de la siguiente forma. Hacemos 2 underscore, que vendría siendo 2 underscore, y le agregamos el elemento, que sería en este caso título, title. Entonces ya sabemos que este elemento es un título de la car. Entonces podemos hacer para el siguiente también, podríamos colocar aquí un class, y este es del 30, que tiene un color diferente, ¿no? Este habíamos dicho que es un texto especial, entonces podríamos poner el car underscore special, ¿no? Que es un elemento especial. Y por último, en el texto o en el párrafo podemos colocar clase igual a car underscore y podemos colocar aquí text, ¿okay? Es un texto sencillo, ¿no? Y ya tenemos varios identificadores. Este es el título de nuestra carta, este es nuestro texto especial de nuestra car, y este es el texto de nuestra car. Y estos son los diferenciadores, ¿no? Si yo le agrego esto con doble guión, es que esta carta va a mantener los estilos genéricos, pero se le va a cambiar el color a white. Y por ejemplo, como esto tiene elementos similares entre ellos, simplemente podríamos copiar el título en cada una de las cartas, que sería esto, claro. Muy bien, ahí podemos empezar así. A ver, vamos a empezar con la primera. Car título. Lo copiamos. Nos vamos aquí. Pegamos. Y aquí a ver, es un título, ¿cómo se ve ahorita? Así, ¿no? Este por lo que veo tiene un font weight de 700, porque en comparación del texto es un poco más gruesa la letra. Y como nos dieron dos tipos de fuentes, o sea, dos grosor de fuente, 400 y 700, se asume que el mayor es el 700, ¿no? Entonces podemos empezar por ahí. Podemos empezar con font weight y utilizamos nuestra variable. Sería font weight 700. ¿Verdad? Y el tamaño de la letra es un poco más grande, ¿no? Entonces aquí sería yo diría, si nuestra tamaño de letra principal es de 16 píxeles, yo diría que esta letra es de 18. Entonces para hacer eso, ¿cómo lo haríamos? Hay dos opciones: o lo colocas aquí directamente, font size 18 píxeles, o puedes crearte una variable, porque capaz que esa misma clase la vas a utilizar en otros lados. Entonces, para que luego no tengas que cambiarlo uno por uno, creas una variable y lo llamas aquí, var entre paréntesis font size 2, que esto significa que es de un tamaño de 18 píxeles. Nuestro font size 1 es de 16. A ver cómo se va viendo. Creo que no se ve mucho la diferencia, ¿no? A ver, si pongo aquí uno más grande, sí, y se está aplicando. Ok. Pero ¿sabes qué nos faltó? Llamar a la letra, o sea, el tipo de fuente, Carla.
aquí se está ejecutando otro tipo de letra. Entonces en el body, como es una sola fuente, una fuente de letra para todo, lo podemos llamar en el body. Si fuera una fuente diferente para los títulos y para los párrafos, lo mejor sería en cada uno de los títulos colocar la fuente para títulos y en los párrafos la fuente de los párrafos. Podrías hacerlo algo así como en todos los párrafos, font family Helvética, ¿no? Un ejemplo. Y esto se aplicaría solamente a los párrafos como este. Y si quieres aplicar una sola fuente para todos los títulos, por ejemplo, los títulos son H1, H2, H3, H4, H5 hasta el H6. Estos son todos los títulos y le podemos agregar un tipo de font family diferente. En este caso sería, ver, uno que sea muy diferente al que tenemos ahorita. No sé, este por ejemplo. Y aquí se ve ya diferente. Y se diferencia entre el título con el párrafo. Pero como en nuestro caso hay una sola fuente para todo el proyecto, simplemente en el body, que se va a aplicar a todos los elementos, agregamos font family y llamamos a nuestra variable font primario. Y ahí se ve, se modificó. Ahora si recién ya se está viendo ya diferente, ¿no? Mira. Ahí se ve un poco más, ahí sí ya se ve ya similar a nuestra imagen. Aunque lo que me estoy dando cuenta es que el tamaño de la letra es un poco más grande, ¿no? Entonces aquí simplemente lo pegamos a nuestra variable y lo modificamos aquí. Ya no tenemos que ir elemento por elemento a cambiarlo, simplemente vamos a nuestra variable y lo cambiamos aquí. Y esto va a aplicarse en todo donde se esté llamando esta variable. A ver, ok. Y se ve un poquito mejor. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Veo que aquí en cada carta el título tiene un tipo de letra diferente. O sea, un color de letra diferente. Entonces podríamos aplicar lo mismo que aplicamos para las cartas. Podríamos colocar aquí un diferenciador que sería, podríamos llamarlo así, car title, dos guiones, white. O no, en este caso es cyan. Y para los otros títulos podemos llamar white, que estaba en color blanco, ¿no? Y le ponemos white y white. Y muy sencillo, simplemente copiamos la clase, lo vamos a nuestra hoja de estilos y le colocamos ahí el color que va a necesitar. Para el color de texto utilizaría esto, la propiedad color. Esto le aplica a los textos. Entonces es un blanco, ¿no? El primero, el color cyan, que ya lo tenemos aquí en nuestra variable, que es el color cyan. Le llamamos con bar, entre paréntesis, cyan. A ver cómo se va viendo. Ya ahí cambié el primero. Ahora faltaría el color blanco. Y es básicamente lo mismo. Copiamos y pegamos esto. Le cambiamos aquí el diferenciador a white. Y aquí tiene dos opciones. El color blanco es básicamente en inglés white. O lo puedes llamar por su código hexadecimal, que sería simplemente el numeral y 3F. Y ya está. Ahí estás aplicando el color blanco para todos los elementos que tengan este diferenciador white. Y estamos aplicando el color de texto cyan con este diferenciador en los títulos. Ya está agarrando, ya está agarrando forma. Ahora, ¿qué es lo siguiente? El color especial de este, ¿no? Este se llama Car Special. Entonces lo copiamos y continuamos con nuestra hoja de estilo. Entonces este vendría siendo, tiene un color diferente, por lo que veo es un font weight, un ancho de letras igual que el título. Entonces lo que podemos hacer es copiar esto, font weight, y el color es color bright yellow. Entonces venimos y lo llamamos con nuestro propiedad color y nuestra variable bright yellow. Guardamos y ahí se ve. Aunque es diferente, ¿no? Parece diferente. ¿Será que en imagen lo mandaron diferente? Bueno, este es el color. Veo que tiene una separación aquí. Aunque yo creo que aquí hay una separación encima, sí.
Si tú quieres, por ejemplo, saber cuáles son los estilos que estás utilizando en tu proyecto, puedes abrir el inspector de elementos. Le das aquí clic derecho, inspeccionar, y se te va a abrir esta herramienta en tu navegador. Simplemente, si tú quieres ver qué estilo tiene este elemento H3 o el título, le das a esta flecha y vas analizando, ¿no? Por ejemplo, lo verde es el padding que ya agregamos en un principio. Entonces, por ejemplo, lo anaranjado son márgenes, los margin, que es un relleno pero hacia afuera. Los padding es un relleno hacia adentro y los márgenes es un espacio hacia afuera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que este margen se está moviendo un poco aquí. Entonces, para evitar que tenga ese margen arriba, lo que podemos hacer es al card title, como se repiten variados en los mismos títulos, aquí se repite uno, aquí se repite también, y aquí se repite lo mismo. Entonces podemos aplicar en nuestro card title, podemos eliminar ese margen de arriba y solamente dejar el de abajo. Entonces para hacerlo podríamos ir a nuestro card title y colocamos en la propiedad margen, que sería margin, y hay dos formas. Podrías colocar aquí margin top 0 píxeles y ya automáticamente se elimina. Ya ves, miren, se elimina el margen de arriba. Este es útil si solamente quieres eliminar uno de los lados, porque como el padding y el margin se puede utilizar así. Tiene el top, que es la parte de arriba, el right, el left, que es la izquierda, y el bottom. Mire, aquí ya elimina todo el margen, ¿ves? Ya no tiene ya un espacio naranja, porque aquí estamos eliminando todos los márgenes de este elemento. Pero hay una forma de simplificar esto. Puedes simplemente colocar margin y el primer número es el del top, el segundo es el del right, el tercero es el del bottom y el cuarto es el del left. Entonces, si eliminamos esto, seguimos eliminando todos los márgenes. Pero claro, nosotros queríamos solamente eliminar el de arriba, ¿no? Puede ser el de arriba y el de los costados y solamente dejar el del bottom. Entonces aquí seríamos top, left, bottom. Entonces aquí podríamos agregar 20 píxeles y aquí se agrega 20 píxeles. De una forma como más corta, ¿no? De hacer todos esos márgenes. No tienes que agregar uno por uno, sino que con una sola línea ya agregas todo. Creo que con 20 píxeles ya se ve bien. Y mire, por ejemplo, para este párrafo también está haciendo lo mismo. Podríamos aplicar lo mismo. Aquí copiamos y pegamos. Y ya se veía bien en todo. A ver, ¿qué otras cosas nos falta? Sí, yo creo que ya lo estoy viendo bien. Ahora faltaría el párrafo de aquí. Ok, ahora seguimos con el párrafo. El párrafo se llama cartex. Copiamos la clase. Y le aplicamos estilos. Aquí lo que yo veo es que tiene el color es un gris un poquito más claro, que vendría siendo este, grayish blue. Lo copiamos y lo aplicamos con nuestra propiedad color, var entre paréntesis la variable. Aquí está. Y este sí es un poco más, el ancho de la letra es un poco más delgado. Entonces podemos hacer un font weight var y llamamos a nuestra variable fw400. Y se está viendo ya mejor.
Y ahora que lo que hay ahí es una separación entre líneas del párrafo. Eso lo podemos aplicar de la siguiente forma. Llamamos a nuestra propiedad line hey. Y puede ser desde el 1 hasta el 2. Por ejemplo, si ponemos 1.6, ya se va así, ¿no? 1.7, 1.7, ya se va separando, ¿no? ¿Viste? 1.8, y ahí se va separando. Yo creo que con 2 queda bien, queda igual con 2. Y lo dejamos en 2. Y ahí se ve un poco, ¿no? Se ve casi igual. Lo que pasa es que es un poco más angosto. Pero es básicamente lo mismo de aquí. A ver. ¿Qué otra cosita? Aquí lo que veo es que esta fuente no es tan ancha como el título. Es igual que esta, pero simplemente que es un poquito más grande. Entonces lo podemos cambiar aquí. Car Special. Lo podemos dar en 400. Pero sí podemos utilizar el mismo font size para que sea más grande que el párrafo. Así tal cual. Sí, ya se ve un poquito mejor. El título es un poco más ancho y este es más grande, pero del mismo grosor que el texto. Bueno, aquí ya tendríamos nuestra primera tarjeta, que fue la más sencilla. Ahora viene el segundo, que es este. Bueno, tampoco no es tan complicado, a ver. Vamos a empezar aquí. Vamos a ver qué podemos reutilizar. Aquí tenemos un full access for less. Este es básicamente el texto. Entonces podríamos copiar el car text y lo pegamos aquí. Y ya se ve aquí, ¿no? Simplemente lo que tendríamos que hacer es agregarle un diferenciador para que no se vea gris. Vamos a hacerlo una vez. Car es white. O para que sea más genérico lo voy a agregar a los dos. Aquí le voy a poner un gray y al otro un white. Entonces lo que hacemos aquí, punto white, que va a ser este, y el punto gray va a tener el color gray de siempre, y aquí simplemente lo que vamos a hacer es que lo colocamos en blanco. White, perdón, white, y ya lo tenemos de color blanco, tal cual como está aquí. Es el mismo tamaño, es el mismo line height para que esté separado, el mismo ancho de la letra, pero la diferencia es el color nada más. Ok, y estamos avanzando. Ahora seguiría este, el precio. Aquí lo podríamos hacer de la siguiente forma. Podríamos colocar aquí un clase igual a car price. Y aquí un class car, no sé, mount, para que sea su propio estilo, ¿no? Y simplemente igual le aplicamos los estilos llamando a la clase de car price en nuestra hoja de estilo. Y este, por lógica, es un tamaño mucho más grande, ¿no? Es un tamaño mucho más grande, entonces podremos crear una variable que sea el 3, y este va a tener, no sé, 26 píxeles. Font size 3. Entonces en este car price llamamos al font size variable fc3. Y aquí se ve un poquito más grande, ¿no? Más o menos, ¿no? Ahí lo vamos a ir luego modificando. Si se ve que es un poco más gruesa la letra, entonces le agregamos un font weight de la variable que ya tenemos, que se llama font weight 700. Ya está viendo un poquito mejor.
y agregamos un color white, o si no el hexadecimal F. Cuando los hexadecimales son repetidos, así como este que son 6, lo puedes acortar solamente colocando 3. Y ahí está. A ver, aquí yo veo que en este elemento está uno al lado del otro, hay una pequeña separación y el texto está o sea, verticalmente está alineado en el centro. Esto lo podríamos hacer de la siguiente forma, a ver. Claro, aquí yo podría crear aquí un class car info, ¿no? Un car info que solamente sea para esto. Lo copiamos, lo llamamos en nuestra hoja de estilo, lo voy a llamar aquí. Y podemos utilizar flex. Flex es básicamente como una forma de mover los elementos, ¿no? De alinear los elementos de una forma bastante sencilla. Así como hicimos con este componente grande, que lo alineamos en el centro, podemos alinear estos elementos en el centro también de cada uno. Y sería muy sencillo, lo podríamos hacer así. Igual display flex. Bueno, aquí realmente no estoy explicando muchas cosas básicas porque solamente estoy haciendo como tipo una prueba y hacer un proyecto ya directamente. Lo ideal sería luego hacer como explicando ya cada concepto, ¿no? Cada concepto de lo que es el proyecto, que son las clases, que son las propiedades, que es flex. Pero bueno, en este caso para alinearlo verticalmente en el medio sería, para centrarlo verticalmente sería, aplicamos display flex en el contenedor de los dos elementos, que vendría siendo este es el contenedor padre de estos dos elementos. Entonces para centrarlo aplicamos flex en el contenedor padre, luego agregamos un align item center y mira, y aquí se alinea en el centro, o sea, alinea en el centro junto con el que está al costado, ¿no? Si hubiera aquí algo a un tercer elemento, también se alinearían los tres en el centro verticalmente. Y vemos que hay una pequeña separación aquí. Si yo calculo que vendría siendo unos 15 píxeles, ¿no? Entonces cuando tú tengas un elemento flex o display, hay una propiedad que se llama gap, que en traducción es brecha. Entonces lo que hace es como que entre elementos crea una brecha de tantos píxeles. Pero en este caso gap va a aplicar para lo que sería entre las columnas y las filas. Por ejemplo, en este cuadrado el 29 es una columna, esta es una columna. Si yo aplicara flex en todo este contenedor, esto sería una fila, esto sería una fila, esto sería una fila. Es como si fuera una hoja de Excel. Y todo esto sería una columna. Pero como estamos aplicando flex solamente en estos dos componentes, hay solamente una fila y hay dos columnas. Esa es más o menos ahí la explicación rápida, ¿no? Entonces, como queremos aplicar una brecha solamente entre columnas, entre estos dos elementos, haríamos lo siguiente: column gap. O sea, sería como brecha entre columnas. Y yo calculo que son unos 15 píxeles. 15 píxeles. Al momento de guardar, se genera la brecha. Bueno, es un poquito más. Es un poquito más ancho de lo que es. Vamos a dejarlo en 10 píxeles. Y ahí se nota, ¿eh? 10 píxeles. Entonces, para que veas que automáticamente se agrega en todos los elementos, voy a copiar y pegar esto una vez más. Y ya se agrega a la derecha. Si agrego otro, se agrega otra brecha. Y eso es automático, simplemente agregándole esos estilos al padre. En este caso es car info. Entonces, como solamente necesitamos uno, borramos los dos. Y le vamos a aplicar estilo al permon, que sería, necesitamos la clase, lo llamamos aquí y es básicamente, a ver cómo se ve,
Creo que es tal cual como está, simplemente lo que cambia es el color. Entonces lo que podríamos hacer es, llamamos nuestra variable, creo que es este, ¿no? Llamamos nuestra variable nuestra propiedad color, variable, color gray. Aunque ahí se ve un poquito, no se identifica bien. Creo que podríamos aplicar entonces un color como este. A ver cómo se ve solo. Bueno, yo creo que es un blanco, pero está como opaco, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Colocamos una propiedad color white. Y para que sea un poquito más opaco, lo que tendríamos que hacer es llamar la propiedad opacity. Y esto es un valor porcentual. Pero ese valor porcentual se define entre el 0 y el 1. Ejemplo. 0 es 0%. Y ahí se desaparece porque está invisible. 10% vendría siendo 0.1. Y se ve un poquito, ya se empieza a ver ya, ¿no? 0.2 es básicamente 20. Y 1 es el 100%. Y ahí se ve absolutamente blanco. Entonces yo calculo que vendría siendo un 80%, lo podemos colocar 0.8. Si quieres colocar 75% sería 0.75. Yo creo que ya se está viendo mejor, ¿no? 65. Sí, yo creo que ahí se ve mejor. Creo que tiene un font weight más liviano de 400. Bar font weight de 400. Y ahí se ve ya más o menos similar a como está aquí, ¿no? Aunque yo creo que este es un poco más grande. El lentil es un poco más grande. Lo podemos... este es el font size, font S3, ¿no? Entonces lo que hacemos es que vamos a la variable y directamente en la variable lo cambiamos. Para que se aplique en todos los que hayamos utilizado esa variable, FC3. Y aquí lo ponemos un poquito más grande. A ver, 34 píxeles. Creo que con 34 píxeles está bien. Sí, 34 píxeles está bien. Y ahí se está viendo. A ver. Ahora lo siguiente es un botón. Mira, este botón por lo menos, lo que yo puedo ver es que un botón por lo general siempre puede tener estilos diferentes a todos los demás elementos. Entonces, para no hacer lo típico de que sea class igual a car button, así, podemos hacer que este sea como que la clase principal para los botones. Entonces podríamos llamar directamente button. Y esto ya se diferencia de los demás. Entonces esta clase botón la podemos utilizar en cualquier otro lado. Entonces simplemente copiamos el botón, llamamos la clase de nuestra hoja de estilo y le empezamos a dar estilos a este botón que se vea similar a este, ¿no? Aquí lo que yo puedo ver es que ocupa todo el espacio de la carta, de la tarjeta. Tiene un padding, o sea, un relleno interno, un padding. Tiene un color similar a este. Tiene un texto blanco más o menos con un grosor de 700. Y tiene una sombra. Y aparte tiene un borde redondeado aquí. Entonces, ¿eso como lo traducimos a código CSS? Primero, que ocupe todo el ancho, ¿no? Entonces, aquí para que el elemento, en este caso es el botón, ocupe todo el espacio, se utiliza la propiedad display, pero utilizamos en vez de flex, utilizamos block, display block. Y aquí, ahora podemos darle el ancho que nosotros queramos, en este caso sería 100%, width de 100%. Entonces ya con estas dos propiedades ya vemos que ocupa todo el espacio de este contenedor que vendría siendo esta carta. Todo este espacio lo ocupa. Y por ejemplo, si yo pongo esto más grande, ocupa el 100%. 100% de todo este contenedor que vendría siendo esta carta. Ok, seguimos. Hicimos la primera parte que es que ocupe todo el espacio. Ahora lo siguiente es
el relleno interno, ¿no? Que es el padding. Y yo digo que el padding es un 20%, 20 píxeles, no mucho. Entonces, a ver, sería yo diría que es un 10% arriba y 15 a los lados. 10%, 10 píxeles arriba y 15 píxeles a los costados, ¿no? 10 píxeles arriba y abajo. Ok. Anteriormente habíamos visto que se podía hacer esto, ¿no? Padding, top, 10 píxeles. Padding right de 15 píxeles. Padding bottom de 10 píxeles. Y padding left de 15, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, y se ve mejor, ¿no? Vemos que es padding de top y bottom de 10 píxeles, y a los costados que es right y left de 15 píxeles. Y lo estamos aplicando. Pero ya sabemos que hay una forma, en lo que es padding y margin, hay una forma de hacerlo más corto, que sería padding, sería top 10 píxeles, right 15 píxeles, bottom 10 píxeles y left 15 píxeles. Y esto lo borramos y es lo mismo. Pero hay otra forma más fácil de acortar esto. Cuando tengas elementos así repetidos arriba y abajo, o derecha e izquierda, como esto, como en este caso, lo puedes acortar de la siguiente forma: padding, y la primera posición es para arriba y abajo, sería 10 píxeles, y la segunda posición es para lo derecha e izquierda, 15 píxeles. Y si borramos esto, sigue siendo igual. Entonces aquí por lo menos ya cortamos un poco más la cantidad de código que escribimos. A ver, lo siguiente es el color, ¿no? El color es background color de la variable. Ya nosotros tenemos esta variable ya definida aquí arriba, que es el bright yellow, y ahí se ve, y se está viendo similar, ¿no? Bueno, creo que arriba es un poquito más grueso, aquí lo podemos aumentar a 15. Creo que con 15 queda perfecto. Entonces, como aquí estamos repitiendo el mismo valor, podemos borrar 1, y esto se aplica en toda una de las posiciones: arriba, izquierda, arriba, derecha, abajo y izquierda, solamente con una sola propiedad. Cuando es repetida en todas las direcciones, colocamos 1 y ahí se aplica. Entonces vemos también que tiene un borde que no nos gusta, se ve, no es igual que el diseño. Entonces, para eliminarlo tenemos dos opciones: border, lo podemos hacer, a ver, border no, y se elimina. Entonces aquí tú tienes que decidir lo siguiente: si quieres que tu botón tenga borde o no. Si no quieres que tenga borde, con este es suficiente. Pero si quieres tener un borde, puedes hacer un píxel sólido, y por ejemplo, si yo coloco aquí red, se me colocó un borde red. Pero para que sea similar al color de fondo, lo que hacemos es copiar esto y ya se agrega. Esto tiene muchos usos porque puede ser que cuando tú le des clic o pases el mouse por encima, quieres que se haga un efecto y se muestre un borde. Entonces es muy útil para ese tipo de casos. Si no lo quieres, simplemente colocas un no y ahí se borra. Entonces ahí estamos logrando ya más o menos el estilo del botón. Y aquí sería los bordes redondeados en todas las direcciones. Para hacer eso es muy sencillo: colocamos aquí border radius, y yo digo que eso es de un 5 píxeles, y ahí se ve el borde radius 5 píxeles, y se ve el borde redondeado, ¿cierto? Sencillo. Ahora lo siguiente es esto, el texto. Entonces podríamos hacer aquí un fontweight de la variable que ya tenemos asignada, que es fontweight de 700. Ahí se ve bien. Y
es un color blanco, entonces sería color, propiedad color, y utilizamos el hexadecimal FFF. Y ahí tenemos un sign up en blanco, pero tiene como un poquito de opacidad, ¿no? Por lo que veo, porque si ves no se distingue muy bien. Entonces si podemos colocarle una opacidad no mucha, de, no sé, 90, 0.9, claro, y ahí se ve un poquito mejor la opacidad. Aquí otra cosa que falta es que si en cualquier sitio, cuando hay un botón, el cursor cambia. En vez de usar una flecha es como un dedo, ¿cierto? Y eso lo podemos cambiar con cursor pointer. Y ahí sale, cursor, ya sale una manito. Muy bien. Ahora lo que nos falta es el shadow, que es como una sombra que está atrás del botón. Hay varias formas de hacerlo. Aquí podemos colocar en Google, para que no tengas que complicarte mucho escribiendo el código. Vamos a colocar aquí shadow generador de sombras, ¿no? Shadow Generator CSS. Entramos a este CSS generador y esta es una aplicación que simplemente te ayuda a crear sombras muy fácil. Aquí por ejemplo lo vamos moviendo, podemos ir moviendo y creamos la sombra, una que sea similar al diseño, ¿no? Que sería algo aquí. Este es para la posición vertical. Creo que con 10 es suficiente. Con 10 es suficiente. Aquí sería en 0. O sea, está bien. Aquí se ve un poco difuminado, que creo, si está difuminado aquí, creo que un 20 píxeles está bien, incluso más, 25. Este para que se expanda, creo que en 0 está bien, no lo necesito. Y aquí es la opacidad de la sombra, creo que no se ve muy fuerte, entonces lo podemos reducir la opacidad aquí a 5. Y ahora simplemente lo que hacemos es que copiamos este código y lo pegamos en nuestro botón. A ver cómo se ve. Bueno, no se ve tan igual, creo que es por la opacidad. Podemos reducir la opacidad a menos, o sea, a ver. Sí, yo creo que ahí queda similar. Ok, ya terminamos el botón. Y ahora lo siguiente es esto. Bueno, esto es realmente bastante sencillo. Pero aquí lo que tenemos es una lista. Podemos aquí llamarle car list. Y aquí le podemos llamar, por ejemplo, class car list item. Y esto se repite en cada uno. Y aquí le podemos dar estilo bastante sencillo. Copiamos el car list. Para eliminar estos puntos y este espaciado, podemos hacer un list style no, y lo borramos. Le podemos borrar el padding, que es un padding 0 y se aplica en todas las direcciones y ya se borra. ¿Qué más? A ver, el tipo de letra, ¿no? El tipo de letra es bastante similar
al párrafo. Entonces lo que hacemos es que copiamos esto de aquí y le aplicamos su propio estilos. Es un poco opaco por lo que veo, ¿no? Entonces podemos aplicar lo mismo de aquí. Simplemente copiamos esto, pero que no sea tan opaco como arriba, sino que le vamos a subir un poco a 8, 85, no, 75. Sí, ahí se ve mejor. Aunque pareciera que es un poco más delgado, ¿no? Aquí como que en la guía de estilo le faltó un número más, porque me parece que es un poquito más delgado. Entonces como no está en la hoja de estilo, en la guía de estilo mejor dicho, voy a crear yo uno que sea un poquito más delgado. Entonces mira, aquí agregamos 300, pero cuando nosotros lo trajimos de Google Fonts solamente nos agregó 400 y 300. Entonces una forma sencilla de hacerlo, podríamos agregar aquí 300, punto y coma. Ya esto ya automáticamente lo trae. Este es el enlace Google Fonts. Agregamos 300 y ya tenemos el tipo el tamaño de fuente o el tamaño del ancho de la letra en 300. Y lo llamamos de aquí. Fontweight 300. Y se lo pasamos a nuestra list item. Y ahí se ve un poquito más delgado, ¿no? Y me parece que este también es un poquito más delgado y se lo podemos aplicar también a ese párrafo. Que el párrafo es este. A ver. Está en 300, antes era 400 y se ve. Viste, un poquito más grueso. Y en 300, más delgado. Sí, está mucho mejor así. Y aquí en la lista lo que veo también es que está un poquito separado hacia la parte inferior. Entonces podemos hacer lo mismo. Margin 0, 0, que sería top, right. Y en la parte de abajo podríamos colocarle unos 5 píxeles. Y left 0. Ya está. Y ahí se ve muy bien, ¿no? Ya se ve similar, igualito. Lo que veo también es que mira aquí por ejemplo en el padre hay un border radius. Entonces simplemente lo que podemos hacer es, aquí lo teníamos, border radius 5 píxeles. Mire, y aquí por lo menos si se dan cuenta ya empezamos a copiar estilos. Border radius 5 píxeles, estamos copiando estilos. En el main, que es el contenedor principal, lo guardamos. Mira, aquí no se aplica porque los elementos están por encima del main. Entonces para que se aplique, aplicamos un overflow hidden. Y ahí ya se aplicó. ¿Qué hace el overflow hidden? Que todos los elementos que estén por fuera de este elemento donde se está aplicando, que sería el main, o sea, las car que está por fuera del main, se ocultan o se borran. Entonces aquí como este car está por encima del main, se veía un border cuadrado. Y aquí le estamos aplicando un border redondeado. Entonces para que se oculte lo de estas car, se aplica un overflow hidden y se elimina el borde de las cartas. Y aquí se aplica. Entonces mira, ¿cuál es la importancia de las variables? Por ejemplo, aquí vemos que aquí ya estamos aplicando border radius de 5 píxeles en dos elementos diferentes. Entonces, imagina que en un futuro te piden que cambies este border radius a 10 y tienes, no sé, 3000 líneas de código y tienes que cambiarlo en 20 lugares diferentes. Entonces, para no estar cambiando aquí en el otro lugar, así 20 veces, lo mejor sería crear una variable que se llame, no sé, radius, o rounded, redondeado, rounded, 5 píxeles. Entonces tenemos nuestra variable rounded y lo llamamos en los lugares donde lo vamos a utilizar, que serían el main, border radius rounded, y en el botón bar rounded. Por eso es muy importante tener ya esto planificado desde un principio, porque a medida que vas avanzando va a crecer el archivo, va a ser muchas más líneas y luego va a ser más difícil optimizarlo. Entonces siempre es bueno empezar desde un principio ya organizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que como ya estamos utilizando una variable,
y me piden un cambio en un futuro, simplemente yo me voy a mi variable rounded y ahora yo quiero que sea de 10 píxeles. Y mira, se cambia en el botón y en el componente principal. Quiero que sea, me dice no, quiero que sea de 20, ya se cambia en los dos, sin tener que ir uno por uno, sino simplemente en la variable principal lo cambiamos y se cambia en todo. Esa es la ventaja de utilizar variables. Ahora, por ejemplo, estaba en 5, lo dejamos en 5 y vuelve a 5. Y ahí estamos avanzando bastante rápido, ¿no? Bueno, yo creo que por la parte de versión mobile ya terminamos. Está bastante similar. Ahora viene la parte de escritorio. Vamos a pensar que es este tamaño. Este es el tamaño de escritorio. A ver. ¿Dónde está nuestro diseño? La única diferencia que yo veo de la de escritorio con la de versión de teléfono es esta nada más. Que uno se pone al lado del otro. Tal cual, aquí. Simplemente se mueve uno al lado del otro. Y mira aquí la importancia del por qué yo separé esta carta, esta sección, lo puse dentro de un contenedor. Y aquí están estas dos secciones. Mira. Este es el primero. Y estos dos son estos dos. Y están adentro de un div, que es un contenedor. Entonces de manera muy sencilla podríamos crear una clase que se dedique simplemente a mover estos dos contenedores y que en versión de teléfono se mantenga así, uno abajo del otro, pero en versión de escritorio se ponga uno al lado del otro. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, hay dos formas muy sencillas. La forma más sencilla es, vamos a crear aquí, no sé, una clase que podemos poner, vamos a poner una clase grip. Y aquí como yo lo haría, llamo mi clase grid y podríamos utilizar flexbox. Tenemos aquí un display flex, mira, display flex. Claro, aquí lo que hace es que esto lo mueve uno al lado del otro y ocupa el tamaño de su contenido. A ver, si yo le pongo aquí un width del 100%, no pasa nada, ¿no? A ver cómo lo podemos arreglar aquí. Porque hay dos formas. Voy a empezar primero con flex y luego hago la otra. Podemos aquí analizar el por qué no está ocupando todo. Ok. Claro, lo que pasa es que está haciendo un flex, pero cada componente, o sea, cada elemento no tiene un ancho definido. Entonces una forma fácil de resolver esto sería, venimos aquí, ponemos una clase, eso se llaman clases utilitarias, que son clases que se puede utilizar en cualquier lado y solamente aplica un estilo específico. Por ejemplo, W50. ¿Qué significa esto? Que es 50%. Es un ancho de 50%. Entonces yo pongo aquí punto width 50 igual a width 50%. Y ahí mágicamente ya está uno al lado del otro con cada uno de su ancho, 50 y 50. Pero si lo pongo más pequeño, se queda. Se queda en 2. Entonces aquí podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Podríamos hacer que en determinado tamaño se vea de uno y en más grande se vea de otra forma. Voy a ver la forma más sencilla. Es aquí agregarle un flex grab. No, ahí me lo puso todo. Claro, creo que si usamos flex se va a complicar bastante la cosa. Creo que mejor utilizamos grid, que es una forma también de manipular los elementos
en contenedores. A ver. Grid es lo que anteriormente estaba comentando, de que se imagine una hoja de Excel con varias columnas y filas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Como tenemos nuestro grid, que es el contenedor padre de estos dos elementos, podemos hacer lo siguiente. Podemos crear un grid que sería display grid, ¿verdad? Y podemos crear otra clase identificadora que yo quiero que sea grid column o col, que sería lo mismo, column. Y yo creo que en el tamaño más grande de la pantalla sea de 2 columnas. De aquí yo vengo, copio esta clase y hago esto. Entonces yo quiero que en la versión pequeña sea un grid column de una fracción. Sería repeat una fracción. Y ahí se mantiene en 1, ¿no? No está mal. Dame un segundo. Si tienes alguna duda de algo, siempre googlea. Repeat. Ok. ¿Qué me faltó? Que se repite una vez y que tenga una fracción. Y ahora sí. Utilizamos el grid template columns, repeat 1 y una sola fracción. Una fracción es como todo el espacio. Entonces lo que queremos es que en tamaños grandes sea 2. Entonces aquí podemos hacer un media query. Los media queries nos sirven para separar el tamaño de pantalla. Entonces lo utilizamos de la siguiente forma: min width, y tenemos aquí nuestro media query de teléfono, ¿no? Mobile. Entonces, ¿qué quiere decir este código? Aquí preguntamos: cuando la pantalla de nuestra pantalla, nuestro navegador o teléfono, sea mayor que el tamaño de mobile, que sería 375 píxeles, aplica todos estos estilos que voy a colocar aquí adentro. Entonces ten en cuenta que cuando yo digo min width de 300 píxeles, se va a aplicar los estilos por encima de este tamaño de pantalla, por encima. Si dijera max width 300, se van a aplicar los estilos hasta 300 píxeles. Entonces todo lo que esté por debajo de esto se va a aplicar cuando tú utilizas max. Y los estilos, cuando sean min width, se va a aplicar a partir de 300, o sea, en 301 se va a aplicar todos estos estilos. Entonces lo que yo quiero es que cuando sea mayor a una pantalla de teléfono, en vez de 1, que sea 2. Y no funcionó. A ver. Ahora sí. Pero que no me está agarrando la variable. Bueno, eso es bueno saberlo. No me está agarrando la variable, pero mira que ya me toma esto. ¿Por qué no me estaba tomando la variable? Bueno. Por lo menos aquí, mira, ya tengo el min width 375 píxeles. Entonces a partir de este tamaño de pantalla me va a aplicar este estilo, que va a ser, en vez de 1 va a ser 2. Y listo, lo pone uno al lado del otro. Y es mucho más corto que utilizar flex en estos casos, ¿no? A ver cómo se ve. Se ve bien. Tal vez aquí podríamos reducir el tamaño del main para que no sea tan grande, sino que le podemos colocar aquí, por ejemplo,
un max width de, no sé, 600 píxeles, a ver cómo se ve. Sí, más o menos se ve, es así, ¿no? Sí, más o menos. Creo que de 800 sería. 700. Ya, mira esto. Vamos a hacer una comparación, a ver. Y ahí está. ¿Qué tal se ve? Casi igual, casi igual, ¿no? Yo creo que el padding es un poquito más grande aquí, mira. Siempre es bueno comparar lo que hagas. Podríamos eliminar estos. Podemos aquí aumentar el padding en las car, ok. Poner un padding aquí de no sé, o inclusive mira, si quieres aquí que solamente ese padding de 25 se aplique en versión de teléfono, lo que podemos hacer es hacer un media query que aquí por ejemplo media screen and min width de 375 píxeles, y lo que hacemos es que lo aumentamos aquí en versiones grandes, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí 35 y ahí se ve un poquito más grande en versión desktop. Y ahora sí se ve igual. No, es cuestión también de ir refinando, ¿no? Vas viendo qué te falta, vas modificando los estilos y ahí queda.